Plantados junto a corrientes de agua. Salmos 1, 1 al 3. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Salmo 1, 1 al 3. La vida del justo no comienza con lo que hace, sino con lo que decide no hacer. ¿Cómo? Porque dice que este salmo abre diciendo que la alegría es para los que no siguen el consejo de los malos. Entonces, la vida de un justo empieza cuando decide no hacer lo malo. No sigue el consejo de los que viven lejos de Dios y no camina por senderos que lo van a conducir hacia el pecado o caer en el pecado. Y no se sienta a convivir con aquellos que se burlan de la palabra de Dios y que se burlan del evangelio. En cambio, su mayor deleite está en la palabra del Señor. Aquellos que cuando leen la Biblia, que la leen no por religiosidad ni por llevar un cronograma de lectura. No, yo me voy a leer la Biblia en un año y llevo una secuencia y la voy leyendo como una carretilla, sino que la lee por pasión, por amor, por conocer aquello que está plasmado, que me va a ayudar a mí a vivir mejor, a vivir en rectitud. No es de visitarla de vez en cuando, voy a abrirla, hoy voy a leer, voy a leer la Biblia, no, sino que habita en ella constantemente, todos los días, puede ser antes de irse para el trabajo, para la escuela o hacer alguna actividad. Yo voy a pasar ese momento meditando en la palabra, leyendo la palabra, para que me ayude a comenzar mi día. Este es el retrato espiritual del creyente que decide separarse del sistema del mundo para caminar bajo la dirección del Espíritu Santo, aquel que ama la palabra de Dios. Y es allí, en esa separación y dedicación, donde el alma encuentra entonces esa profundidad y encuentra el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Pero una vida bendecida no es una vida sin problemas, porque aquí en el Salmo dice que se vivirá y prosperarán en todo lo que hacen. Pero esta vida próspera o bendecida no es una vida sin problemas, porque la Biblia no dice eso, sino que es una vida bien arraigada, cimentada, con raíces en la palabra de Dios. La Escritura no promete una vida sin problemas, sin luchas, sin tormentas, sin aflicciones, no, sino que promete una vida que no cae cuando sopla el viento o cuando vienen esas adversidades. La Biblia no nos dice que vamos a estar exentos de problemas y que todo va a ser color de rosa, sino que cuando vengan esos problemas, nosotros vamos a estar bien cimentados en Cristo. Entonces, ¿cuál es el secreto de este caminar? La raíz, el simiente, cómo estamos cimentados. Porque dice que seremos como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ahora bien, dado esto, vamos a ver 6 puntos fundamentales que nos explica o que nos induce aquí este pasaje. El primero, cuando nos dice un árbol plantado. Si vemos, no dice un árbol nacido junto a las aguas, sino un árbol plantado junto a las aguas, ¿verdad? Esto significa que alguien lo trasladó, lo posicionó y lo cuidó. Así que con el justo no creció por accidente donde hay agua. Fue puesto allí a propósito y con un propósito. Fue trasladado del desierto a la fuente directamente. Entonces, cuando nosotros aceptamos o reconocemos a Cristo como nuestro Salvador y queremos caminar en justicia,
Él nos traslada del desierto del mundo, nos saca y nos planta junto a Él. Porque Él dice que de Él fluyen ríos de agua viva. Aguas que nos va a alimentar, nos va a dar vida y nos va a hacer crecer, florecer y dar frutos en el Espíritu. Así que Dios no solo quiere bendecirnos, sino que Él quiere, plantarnos. Y no donde nosotros elijamos, sino donde Él sabe que nuestra alma va a prosperar y que beberá profundamente de su agua. Segundo punto, corrientes de agua. Sabemos que corrientes de agua me habla a mí de un alimento constante, no emocional, sino de una comunión profunda, y es un árbol que no depende de la lluvia externa, sino de una fuente interna. Los árboles mayormente no dependen de la lluvia, sino de esas corrientes internas de la tierra. Por eso, entre el árbol crece más grande, sus raíces son más profundas, porque tiene que buscar a más profundidad más agua, porque necesita mayor cantidad de agua. Entonces, estas corrientes simbolizan la palabra de Dios, la presencia de Dios y esa comunión profunda que nosotros deberíamos tener con el Espíritu Santo. Así que muchos cristianos de hoy en día se marchitan porque dependen de un clima espiritual de otro, no de Dios, sino de un clima espiritual de otro. ¿Cómo? Si hay buen culto, florecen. Si hay un ambiente emocional, un ambiente de emoción, se avivan. Pero si no sienten nada, entonces se marchitan y caen, y su nivel espiritual va bajando porque yo no siento nada, aquí estoy sequedad, pero es que no te estás conectando a la corriente de agua. Sigue diciendo, meditar. No es solo leer, es digerir, absorber, buscar más, escarbar, rumiar en la palabra de Dios. El que medita día y noche bebe constantemente de la fuente. El texto dice que el justo medita de su ley día y noche. No se trata de cumplir, como se lo dije anteriormente, un plan de lectura bíblica, sino se trata de sostenerse con la palabra de Dios y sentarse, quedarse allí, dejar que lo transforme. Y meditar es leer hasta que el alma responda. Es guardar la palabra de Dios hasta que cambie nuestras decisiones, nuestros actos y nuestra conducta. Es abrazarla hasta que transforme toda nuestro ser, hasta que esa palabra venga y nos transforme, nos comience a cambiar. El cuarto punto es fruto a su tiempo. Aquí vemos algo muy importante. Cuando dice que da fruto a su tiempo. ¿Qué me quiere decir esto? Que yo no debo envidiar el fruto de los demás. Si yo estoy viendo que alguien está avanzando y está dando fruto más rápido que yo no debo envidiar eso ni preocuparme, porque todo árbol da fruto a su tiempo. El árbol no compite ni se apresura, da fruto a su tiempo. ¿Qué implica esto? Implica tres cosas. Estabilidad, que el tiempo no lo desespera. Confianza, sabe que hay una temporada para cada fruto. Y propósito, da lo que fue diseñado a dar. No da lo que otros esperan, ni lo que no tiene que dar. Si usted siembra un palo de mango, no le va a dar piña. Si usted siembra una plátana, no le va a dar aguacate. Le va a dar el fruto que tiene que dar al tiempo que tiene que dar. Porque la plátana se siembra, crece hasta que florece y da el plátano. No, usted lo sembró, creció un poquito y ya dio la plátana, sino que tiene un proceso. Asimismo, nosotros en Cristo tenemos un proceso. Tenemos un tiempo el cual nosotros vamos a dar ese fruto. Vamos a producir. Claro está, si nos mantenemos conectados a la fuente y nos mantenemos conectados a las corrientes de agua viva. Así que no debemos comparar nuestros procesos con nadie. Si nosotros estamos plantados y estamos cimentados bien junto a esas corrientes, daremos nuestro fruto a
su tiempo, al tiempo que así Dios ya tiene establecido. El quinto punto, su hoja no cae. ¿Qué me quiere decir esto? Permanencia y una frescura continua, porque la hoja representa la apariencia viva y la frescura de una vida conectada, porque cuando el árbol está bien nutrido y tiene mucha agua, sus hojas son bellísimas, verdes, hasta que quedan relucientes y brillantes, bonitas. Así que cuando las raíces están bien nutridas, la hoja no se va a caer. ¿Qué me quiere decir esto a mí? Que la fe no se me debe caer, mi adoración no debe desaparecer y mi testimonio no debe perder el brillo. Así que no necesitamos cambiar de iglesia, Biblia o de ambiente para conectarnos a la presencia de Dios, conectarnos a esas corrientes de agua viva, sino que necesitamos raíces más profundas en la presencia de Dios. Eso es lo que necesitamos primeramente, nuestra comunión, nosotros, el yo, estar conectado en la profundidad de Dios, en estas corrientes. Y el sexto punto y último que quiero tocar de este pasaje es que todo lo que hace prosperará. La prosperidad nace de la profundidad y no es una prosperidad basada en dinero ni bendición de lo material. Es una vida que avanza con propósito, firmeza y dirección. ¿Por qué? Porque nuestra alma florecerá, nuestro carácter va a madurar y nuestras decisiones van a llevar un fruto constante y eterno, no pasajero. ¿Por qué? Jesús dijo en Juan 15:5, el que permanece en mí, ese lleva mucho fruto. Así que después, aquí el salmista, de mostrarnos el camino del justo, él no habla de emociones ni de recompensas materiales inmediatas. Él habla de raíces, de un árbol que necesita constancia para crecer. Es un árbol plantado junto a estas corrientes de agua. Y este árbol no es ocasional, no es religioso, no es impulsivo, es firme, nutrido y constante. ¿Sabes por qué da fruto a su tiempo? Porque no depende del clima ni de las estaciones, depende del agua viva que lo sostiene día y noche, de estas aguas vivas del Espíritu Santo. Así que este árbol somos todos nosotros que estamos buscando esas fuentes de agua viva. Cuando dejamos de correr tras lo superficial y comenzamos a meditar con esa hambre de palabra, de esa hambre de palabra que sabemos que nos va a transformar, de palabra transformadora. Así que ese árbol eres tú cuando dejas de vivir por reacción y comienzas a vivir por convicción, alimentado por la misma palabra de Dios. Así que hoy el Espíritu Santo no nos llama a ser famosos ni perfectos, sino que nos llama a estar plantados, a estar firmes, constantes y ser fructíferos, porque es muy importante. Podemos estar plantados, podemos ser constantes, pero va a llegar un momento de que ya yo me voy a quedar aquí, me siento en la comodidad, entonces no voy a dar fruto, no voy a ser fructífero. Así que no importa cuán alejado hayas estado, hoy puedes volver a estas corrientes. Hoy puedes echar raíces profundas en su presencia, en la presencia de Dios. Hoy tú puedes comenzar a vivir como un árbol que resiste el viento y da sombra a otros. Así que hoy yo te pregunto, ¿dónde están tus raíces? ¿A qué fuente te estás conectando hoy en día? ¿Estás viviendo por apariencia o por alimento verdadero? Hoy Dios no solo quiere bendecirte, sino que quiere plantarte en Él, porque cuando Él te planta en Él, nada te va a arrancar. Dios no bendice hojas vistosas, no bendice propósitos vistosos, gente vistosa. Dios bendice raíces profundas. Él bendice intimidad. La palabra dice que todo lo que tú hagas en secreto, Dios te lo va a exaltar en público. Así que planta tu alma donde hay agua, y esta agua es una agua que nunca se seca, que es su palabra.
en su presencia y en su propósito. Así que un alma firme no nace del talento, sino de la profundidad, de aquella profundidad que tú quieras llegar en la palabra de Dios. Así que te insto a que medites en la palabra, te enamores de ella y busques esa profundidad en la presencia y